Bendiga y bienvenidos nuevamente a la hora del té. Y hoy estaremos meditando nuevamente en la palabra de Dios. Estaremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos del 6 al 10. La palabra de Dios dice así: Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y el título de esta lectura dice que Jesús es ungido en Betania. Y podemos ver ahí cómo esta es una escena conmovedora y llena de contraste. ¿Por qué? Porque nos hace ver lo que iba a acontecer unos días después. Esta mujer llamada María, que fue la que derramó ese alabastro sobre nuestro Señor Jesús, es aquella María, hermana de Lázaro y de Marta. ¿Se recuerda? Cuando el Señor Jesús les hizo una visita a su casa, María escogió la mejor parte, esa que no le será quitada. Por eso vemos cómo ella había comprendido realmente quién era Jesús y hizo este acto, este ungimiento, que quizá no solo fue el apropiado, sino que también fue algo hermoso. Preparó al Señor para el día de su muerte, porque en la lectura de la palabra de Dios que usted acaba de escuchar, se menciona que los discípulos se enojaron y dijeron que eso era un derroche, porque ese perfume se podría haber vendido y con el dinero que se hubiera sacado de la venta de ese perfume, se hubiera ayudado a los pobres. En otro evangelio se hace mención que el que hizo ese comentario acerca de que ese perfume se había desperdiciado fue Judas. Sí, Judas. Ese mismo discípulo que terminando esa reunión iba a ir para entregar a nuestro Señor Jesús. Y usted ya sabe por cuántas monedas él entregó a nuestro Señor Jesús. Por 30, por si usted no lo sabía. Entonces, en este acto que hizo María, quizá para él fue un desperdicio. Quizá para muchos discípulos más fue un derroche, un desperdicio, que María haya derramado ese perfume sobre Jesús. Pero ella, sin darse cuenta, preparó al Señor. ¿Qué le quiero dar a entender con esto que le comparto el día de hoy? Ese perfume quizá para los discípulos y para Judas era una fortuna que no se le había dado un buen destino. Pero María sabía, porque se menciona que ella había escogido siempre la mejor parte, estar siempre escuchando al Maestro, todas sus enseñanzas.
Entonces María sabía muy bien que el Señor Jesús valía más, mucho más, que el valor que costaba ese alabastro, ese perfume. Y lo que le quiero dar a entender esta tarde o esta noche, en el momento que usted esté viendo este video, es que todo lo que usted haga para el Señor, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia donde usted se congrega, nunca será un desperdicio. Lo que usted ofrende, ayude de sus finanzas para la obra de Dios, tampoco nunca será un desperdicio. Es algo de gran valor que invertimos para que el reino de Dios se siga expandiendo. Este momento creo que fue único en el corazón de María, haber hecho eso a su Señor. Hoy en día, nosotros, ¿qué podemos hacer para el Señor? Que no tenga un valor monetario y terrenal, sino que algo que traspase más allá, que sea algo que sea para toda la eternidad. Y es seguir compartiendo la palabra de Dios, seguir diciéndole a toda la gente que hay un Salvador, y ese Salvador se llama Jesús y es el Hijo de Dios. ¿Sí? Es aquel hombre que vino y vivió entre los hombres y que solamente 3 años tuvo de ministerio, pero con eso bastó para que él marcara la vida de muchas personas, así como marcó la vida de María. Quizás ha marcado su vida y usted no ha hecho nada para que el reino de Dios siga creciendo. Yo le invito a que tenga un acto de valor, así como lo tuvo aquella mujer al ir a adentrarse a esa reunión donde estaban aquellos hombres, esos discípulos con el Señor, e hizo algo que jamás nadie imaginó: honrar a nuestro Señor Jesús. Vaya a oración y pídale al Señor que le muestre a través de su palabra qué es lo que usted necesita hacer para que otras personas también conozcan más del Señor, de su palabra, y que solamente a través de Él, de nuestro Señor Jesucristo, se llega al Padre. Porque Jesús es el único que nos perdona y nos restaura. Por muy quebrantados que nosotros estemos, Él nos va a restaurar y sobre todo nos va a perdonar. Todo lo que hagamos para el Señor, para Dios y para su reino, nunca será suficiente a comparación de lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús vale muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Que Dios lo bendiga y nos escuchamos hasta una nueva oportunidad que el Señor me permita nuevamente compartir con todos ustedes su palabra.